Un abrazo. Pues sí, yo creo que estos adoradores del antiguo régimen tienen hoy a la verdad histórica en la unidad de cuidados intensivos. No quieren que se les muera, quieren mantenerla viva como de lugar. Porque y a mí se me hizo fascinante la forma en que el presidente fraseó esta mañana esta especie de segunda naturaleza de estos periodistas del régimen que habla mucho de sus usos y costumbres, ¿no? Estaban acostumbrados a defender al régimen y esto se convirtió, insisto, en su segunda naturaleza y para sacarlos de ahí está muy complicado, están completamente enajenados. Y esto te habla de precisamente de hasta qué punto el llamado círculo rojo que formaban periodistas, columnistas, intelectuales, actuaban casi de forma orgánica, ¿no? Defendiendo al régimen del PRI y del PAN. Y cuando el presidente hablaba porque incluso al mejor cazador se le va la liebre, y el presidente a estas alturas todavía le concede el beneficio de la duda a todos aquellos ciudadanos o periodistas que dudaron en un principio de estas versiones que circulaban desde el entorno de los familiares, de los padres. Yo, por ejemplo, recuerdo, Vicente, que yo estaba como corresponsal en Washington en aquel entonces, y en un primer momento yo le di credibilidad a esta versión de la verdad histórica. ¿Por qué? Porque yo confiaba en las instituciones mexicanas. Fíjate qué ingenuo, ¿no? Yo confiaba en las instituciones mexicanas. Yo decía, no puede ser que esta sea así tan horroroso, ¿no? Lo que están diciendo los padres, pero después de platicar con los propios padres y algunos familiares que llegaron hasta Washington pidiendo justicia, empecé a encontrar múltiples contradicciones que decían, no, esto no puede ser, esto no puede ser. O sea, son las instituciones de México las que están mintiendo, falseando la verdad. Y esto te habla de cómo esta segunda naturaleza de los periodistas como Carlos Marín, el hombre de la eterna voz aguardientosa, que lanza una sarta de vituperios contra todos aquellos que no quieran creer en su verdad histórica, en la verdad histórica de Murillo Karam. Pero también te habla de esa tradición casi de la mafia, que aplicaba la ley del silencio, la ley de la omertá, y que te tenías que tener a un guión porque si no quedabas expulsado, ¿no? De esa organización criminal, porque esa fue una organización criminal. Yo recuerdo el cuidado que se les procuraba a los procuradores, a los generales de la República, los directores de los grandes medios antes y hasta la presidencia de Enrique Peña Nieto, los medios de comunicación rendían culto a los procuradores, les cuidaban las espaldas. Yo recuerdo alguna vez que una vez me mandaron a mí, estando yo en Europa, me mandaron a mí para cubrirle las espaldas a Rafael Macedo de la Concha, o de la Concha Macedo, que era en aquel entonces el procurador. Mi director me mandó para hacer cobertura específica, para entrevistarlo, para tratarlo bien. Y yo decía, pero qué empeño con cuidar a este señor, Rafael Macedo de la Concha. Y claro, te das cuenta cuando sabes que es el procurador, que va a un acto realmente poco importante, pero el interés del dueño del Universal era que se enterara que una de sus personas estaba ahí para cuidarlo, para consentirlo. Esto formó parte de una cultura, y quien se niega a reconocerlo, pues está mintiendo. Pero te habla, insisto, del uso y las costumbres de toda una época, ¿no? Yo prefiero encontrarme con colegas que te digan de manera auténtica, legítima, honesta, oye, yo en un primer momento la compré. ¿Por qué? Porque carecía de todos los elementos estando a la distancia, ¿no? Pero ya cuando te aproximas un poco a los
a los testigos de las víctimas, los principales afectados, te dices, no, esto no puede ser, y entonces crece más tu incredulidad y al mismo tiempo tu horror, ¿no? Tu admiración. ¿Cómo es posible que el Estado mexicano haya permitido esto? Y no solamente lo haya permitido, sino que ahora hace todo lo posible por encubrirlo. Yo creo que este episodio de Ayotzinapa, que apenas comienza a estar en los ojos de los medios de comunicación internacionales y seguirá estando por todo lo que se nos avecina en términos de testimonios, los nombres propios, la narrativa que se va a ir poco a poco conociendo de esta Comisión de la Verdad, de sus principales protagonistas y el caso de Tomás Herón. ¿Por qué decide huir Tomás Herón a Israel? ¿Por qué razón? Si él era una persona honesta, que no cometió ningún crimen, ¿por qué se largó a Israel, un país que él sabía que no tenía tratado de extradición? Y a mí me asombra realmente la cantidad de columnistas. Haces una revisión de este fin de semana del caso de Murillo Karam, es increíble, increíble cómo esta gente sigue en modo, con el chip de modo, proteger el antiguo régimen, en modo, proteger la narrativa de la verdad histórica que nos sembró a todos entre Tomás Sembrón, como le decían, y Murillo Karam, querido Vicente. Oye, Jaime, y nada más.